Durante siglos la humanidad levantó la mirada al cielo buscando respuestas. Antes de los telescopios modernos, de los radares y de las cámaras, todo aquello que descendía de las nubes, brillaba junto al sol o se desplazaba de una forma desconocida, quedaba suspendido entre tres posibilidades. Era un fenómeno de la naturaleza, o una señal divina, o era la presencia de algo que no pertenecía al mundo conocido. Uno de los testimonios más inquietantes de esa relación entre el ser humano y el firmamento ocurrió hace más de 460 años, cuando una ciudad entera creyó contemplar una batalla sobre sus cabezas. Al amanecer del 14 de abril de 1561, entre las 4 y las 5 de la mañana, numerosos habitantes de Nuremberg, entonces una ciudad libre del Sacro Imperio Romano Germánico, observaron una extraña aparición alrededor del Sol. El episodio fue representado poco después por el impresor y grabador Hans Gleiser, en una hoja ilustrada mediante un grabado coloreado. El documento original se conserva actualmente en la Biblioteca Central de Zúrich y forma parte de la colección reunida por Johann Jakob Wick. No estamos hablando de una imagen fabricada durante el auge contemporáneo de los ovnis, sino de una pieza auténtica del siglo XVI que describió un acontecimiento considerado real por sus autores. El relato comienza con dos grandes arcos semicirculares de color rojo alrededor del Sol. Después aparecen numerosas esferas oscuras y rojizas, algunas alineadas, otras reunidas en grupos. Entre ellas se distinguen cruces, medias lunas, varas y estructuras cilíndricas de cuyo interior parecían surgir más objetos redondos. De acuerdo con el texto de Gleiser, aquellas formas comenzaron a desplazarse de un lado a otro y a enfrentarse violentamente durante más de una hora. Algunas salían de la zona del Sol, otras regresaban hacia ella, mientras diferentes grupos parecían perseguirse y atacarse sobre la ciudad. El acontecimiento habría terminado cuando muchos de aquellos cuerpos cayeron hacia la tierra como si estuvieran ardiendo y desaparecieron entre grandes columnas de humo. Después apareció una enorme figura negra, alargada, semejante a una lanza o a una punta de flecha extendida sobre el horizonte. Esa forma oscura ocupa una parte importante del grabado y se ha convertido en uno de sus elementos más desconcertantes, porque no parece un detalle colocado al azar. Es la figura que cierra la secuencia y permanece en el cielo después de que el supuesto combate ha terminado. Hans Gleiser no habló de visitantes de otros planetas, interpretó lo ocurrido desde la estructura religiosa de su tiempo. Para él, las apariciones celestes eran advertencias enviadas por Dios para provocar arrepentimiento y corregir el comportamiento de la humanidad. Esa explicación nos permite comprender cómo una persona del siglo XVI organizaba lo que veía. Los objetos redondos eran comparados con balas de cañón, las figuras alargadas con lanzas o armas, los movimientos con una batalla y los colores rojizos con fuego y sangre. El lenguaje disponible en cada época se convierte en el recipiente con el que intentamos contener aquello que todavía no comprendemos. Desde la meteorología, se ha planteado que los habitantes pudieron observar una combinación extraordinaria de fenómenos ópticos atmosféricos, entre ellos halos solares, pilares de luz y parhelios. Los parhelios producen puntos luminosos a ambos lados del Sol, cuando su luz se refracta a través de cristales de hielo suspendidos en la atmósfera. Cerca del amanecer, estos efectos pueden formar círculos, arcos, columnas y fragmentos de luz de diferentes colores. Esta explicación resulta razonable para varios elementos del grabado, aunque la narración de objetos persiguiéndose durante más de una hora, cayendo envueltos en humo y dejando una figura negra sobre el horizonte, continúa siendo objeto de interpretación. La lectura ufológica propone algo mucho más inquietante, que Nuremberg habría presenciado un enfrentamiento entre objetos voladores de origen desconocido. Bajo esta perspectiva, los cilindros serían estructuras mayores que liberaban esferas más pequeñas. Los movimientos descritos corresponderían a maniobras aéreas. Las caídas indicarían objetos dañados y la figura negra podía representar una nave de gran tamaño. El problema aparece cuando intentamos convertir un grabado religioso del siglo XVI en un reporte técnico contemporáneo. El documento demuestra que una experiencia fue comunicada y preservada, pero no permite determinar con certeza la naturaleza física del observado. Carl Gustav Jung estudió relatos antiguos de apariciones celestes al analizar el fenómeno ovni como un mito moderno. Su interés principal no consistía en decidir de inmediato si estos objetos eran reales o imaginarios, sino en comprender lo que despertaban dentro de una psique colectiva. Para Jung, incluso una experiencia física puede convertirse en símbolo cuando atraviesa la conciencia humana.
El cielo deja de ser únicamente un espacio exterior y comienza a reflejar los temores, conflictos y deseos de una civilización. Ese enfoque habla una interpretación más profunda. Los habitantes de Nuremberg vivían en una Europa marcada por enfrentamientos religiosos, enfermedades, guerras y la sensación permanente de que el orden conocido podía derrumbarse. Cuando observaron formas desconocidas alrededor del Sol, las reconocieron como ejércitos combatiendo. Su mundo interior pudo haber proporcionado la estructura narrativa con la cual describieron el fenómeno. Esto no significa que todo haya sido una invención, significa que la conciencia nunca recibe la realidad de manera completamente neutral, la traduce utilizando las imágenes que ya existen dentro de ella. Nuremberg 1561 permanece sin una respuesta definitiva porque se encuentra en el límite entre el acontecimiento, la interpretación y el símbolo. Pudo tratarse de un fenómeno atmosférico excepcional, transformado por el miedo y la cosmovisión religiosa. Pudo ser un suceso físico que todavía no hemos logrado reconstruir, pero también pudo convertirse en una memoria colectiva donde el cielo representó durante unos minutos la lucha que la humanidad llevaba dentro. Reducirlo a una invasión extraterrestre sería tan apresurado como descartarlo por completo bajo una sola explicación. El verdadero valor de este episodio se encuentra en la disciplina con la que nos obliga a observar. Discernir no significa negar el misterio ni creer en todo lo extraordinario. Significa sostener la experiencia frente a nosotros sin deformarla para satisfacer nuestras convicciones. La espiritualidad consciente no necesita fabricar certezas. Puede acercarse a un testimonio antiguo, reconocer sus límites y permitir que conserve una parte de su enigma. Más de 4 siglos después, seguimos mirando el mismo cielo y continuamos intentando nombrar aquello que se mueve fuera de nuestros mapas. Cambiaron las palabras. Antes fueron prodigios y señales divinas. Después, platillos voladores. Ahora hablamos de fenómenos anómalos no identificados. La incógnita permanece porque el universo no tiene la obligación de presentarse utilizando categorías que la mente humana ya domina. Pero a ver, dime, ¿y tú, cuando observas el grabado de Nuremberg 1561, ves un fenómeno de la atmósfera, una batalla entre inteligencias desconocidas o el reflejo de una humanidad que contempló en el cielo su propio conflicto?